Creo que a esta altura todo el mundo conoce la serie Juego de Calamar. Por eso Nacho Alcuri hizo lo que hizo hoy. Claro que sí. Para analizar la segunda temporada. Y lo hizo muy bien. Muy bien. Tal vez no todos la vieron, pero calculo que la enorme mayoría, por lo menos, ha oído hablar de esta superproducción surcoreana que rompió todos los récords de audiencia en la plataforma Netflix. Bueno, las cortinas están re buenas. Sí, me pone un poco nerviosa. Sí, es que están hechas para eso, ¿no? Sobre todo en la primera temporada, son espectaculares. Se estrenó en 2021 y recuerdo que en aquel entonces hablamos de ella en el programa y la recomendamos con mucho entusiasmo, fundamentalmente por el mensaje, pero también por la forma y la efectividad con que se transmitía ese mensaje. Podemos ver la primera foto y les pido por favor que se metan hoy en el MOV especialmente. Exacto. Porque hay una cantidad de fotos que van a ilustrar lo que vamos a decir. Exactamente, ¿no? Y es importante que se metan porque van a entender mejor lo que nosotros tenemos para contarles en el día de hoy. Bueno, por las dudas, por si alguien no lo sabe, se trata de un grupo de unas 500 personas, todas ellas con grandes problemas económicos o directamente parias de la sociedad, que son reclutados hacia una isla alejada para participar de una competencia que en realidad consta de una serie de juegos macabros. Básicamente, solamente una persona gana y se lleva millones de dólares, se soluciona la vida para siempre. Estamos hablando de que gana, no sé, 50 millones de dólares, para que ustedes se hagan una idea, pero ustedes ya se imaginarán qué pasa con todos los otros competidores, o sea, ¿qué pasa con los otros 499? Claro. Que en realidad no son 500, no, son 426. 476 creo. 476, pero bien, básicamente, sí, más o menos para redondear. Imagínense lo que pasa con ellos, ¿no? El telón de fondo es el que tradicionalmente es en las series coreanas y en las películas coreanas. La desigualdad social y la diferencia abismal entre la opulencia de los ricos y la precariedad con la que viven los más vulnerables. Bueno, esto se puede ver en aquella película que está muy buena y que estuvo nominada al Oscar, yo no sé si ganó, me parece que sí, Parásitos. Sí. ¿No? Tremenda película verdad. que en realidad Sí, básicamente ganó. El telón de fondo es ese. Y si uno ve superproducciones coreanas que llegan a Netflix y demás, que yo he visto unas cuantas, siempre ese tema está sobrevolando. Presente. A fines del año pasado se estrenó la segunda temporada, que también tuvo mucha audiencia y fue muy popular, pero que a mi juicio, no tiene la misma calidad de la primera. Bien. Ya habló Nacho hace un ratito. Pasa que el efecto sorpresa lo pierde. Ese es el tema. Pero además el final, viste, para mí no tiene nada que ver, aunque no es el final. Claro. ¿Por qué? Porque está previsto en junio la última entrega, que en realidad es como la segunda parte de la segunda temporada, da toda la sensación, ¿no? Sí. Algo así como pasó con Stranger Things, que te acordás que parecía que terminaba, que la partían como pero en, como exacto, que la cortaron y demás, ¿no? Pero da la sensación que es la misma temporada que la cortaron en dos, ¿no? Yo no sé si la rodaron o no la rodaron, la verdad que ese dato no sé, porque no es la idea de la columna de hoy, pero para que ustedes tengan una idea de lo que es la serie, por si no la pudieron ver ni escucharon hablar de ella. Todo esto es bastante conocido, pero lo que yo no sabía y lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy es que esta historia puede estar inspirada, pudo tener su origen tremendamente oscuro, por cierto, hace varias décadas atrás. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de una de las mayores guerras del siglo XX y para ello nos tenemos que ir muy lejos, concretamente a la península de Corea, donde Corea del Norte y Corea del Sur libraron la Guerra de Corea, una confrontación que cambió el destino de una nación y sentó las bases de las tensiones actuales en el este de Asia. La Guerra de Corea se la conoce como la Guerra Olvidada, ya que apenas se habla de ella, pero no por ello fue menos cruel, despiadada e interesante de estudiar. Esta es la cortina que... boludo, me pone... esta cortina te pone mal. Me tensa toda. Bueno, muchas gracias a la gente de Memoria de Pez que nos cedió voluntariamente claro.
este pequeño fragmento sin saberlo, claro, como aquello de la escuela, es mi novia, pero ella no sabe. Ella no sabe. No, esto es lo mismo. Sí. Bueno, la península de Corea fue colonia japonesa durante varias décadas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial con la derrota devastadora para Japón, ¿se acuerdan? Aquello de las bombas, que murió poquita gente, ¿no? Las bombas aquellas de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Quedó bárbaro Japón, ¿no? Claro. Y entonces lo que sucedió es que los países vencedores dividieron la región en 2 zonas de ocupación en el famoso paralelo 38, así que en 1948 lo que sucedió es que cada una de esas zonas formó su propio gobierno, y vamos a ver, ahí como muy bien lo coloca Anita al aire en el MOB, cómo es la historia, ¿no? Ahí se forma, digamos, la zona dividida norte y la zona dividida sur, que en realidad están divididas por el paralelo 38, famoso paralelo 38. Sí. Obviamente, ambos gobiernos, los del norte y los del sur, se autodefinían como el único gobierno legítimo de todo el territorio, de toda la península de Corea. Lo que desencadenó en una guerra terrible que se prolongó desde 1950 a 1953, dejando, atención, más de 2,5 millones de muertos. Prácticamente todo el Uruguay muerto, ¿no? Para que se hagan una idea. Un auténtico desastre que fue fogoneado, claro está, por las grandes potencias extranjeras, Estados Unidos y la Unión Soviética, que, como pasaría en forma constante a partir de ahí, tuvieron un enfrentamiento armado a través de terceros países. En la Guerra Fría hubo una cantidad de enfrentamientos armados en los que ellos participaron, pero no se enfrentaron directamente. Exacto, ¿no? indirecto era. Era como Tatanka y como Emily. Ahí va. Es lo mismo que estar en una Guerra Fría y me usan a mí. Te usan a ti para... Exactamente. Yo creo que lo que tienen que hacer es citarse con un arma cada uno. Exacto, y cagarse a piña. No, batirse a duelo. También. Batirse a duelo a primera sangre. Bueno, esto es lo que pasaba en aquella época y fue la primera guerra, esta indirecta, de la Guerra Fría. Sí. Muy y como decía en Memorias de Pez, ¿no? Es como una guerra olvidada, pero fue una guerra tremenda que todavía tiene, ni que hablar, que todavía tiene consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? En 1953 lo que pasó es que terminaron los combates con un armisticio, pero nunca se firmó un tratado de paz, por lo que la guerra técnicamente nunca terminó en forma oficial y el conflicto entre las dos Coreas continúa hasta el día de hoy. Esto fue una cosa espantosa porque, claro, es una división totalmente, digamos, arbitraria, paralelo 38. Entonces había familias que vivían juntas y fueron separadas y nunca más se vieron. Claro. ¿No? Nunca más se vieron porque entre las dos Coreas hay una frontera y no es que pasa no cualquiera. No. De hecho, Corea del Norte es uno de los países más herméticos del mundo. Y vos para pasar para el otro lado, o sea, si llegás a pasar, después no podés volver. Claro. ¿Y cómo pasás? Y es muy difícil pasar, ¿no? Es prácticamente imposible. Y nada, cuando los países extranjeros son los que deciden sobre un territorio determinado, pasan estas cosas. Lo hablamos hace un tiempo atrás con África. Si ustedes miran las fronteras de África, son todas también como si fueran por regla. ¿No? Y eso es lo que ha ocasionado todos los problemas que tiene África. En gran parte es por eso, ¿no? Bueno, más allá de que uno asocia actualmente a Corea del Sur, la tierra del juego del calamar, como un país súper desarrollado y rico, la verdad es que no siempre fue así. ¿No? Y después de la guerra le costó varias décadas recuperarse de ese conflicto y el sufrimiento del pueblo fue muy, pero muy potente. ¿Particularmente de quién? Bueno, particularmente de los sectores más desposeídos de la sociedad, como pasa siempre, ¿no? Sí, exacto. Por lo tanto, la miseria, el hambre y la gente en situación de calle era moneda corriente en Corea del Sur. Bueno, en 1961, algunos años después de terminada la guerra, o en realidad la guerra no terminó, después que se firmara el armisticio, tomó el poder el general, atención con el nombre, Park Chung-hee. Creo que lo dije bastante bien, Park Chung-hee.
Un dictador que gobernó el país con mano de hierro, era conocido por ser particularmente despiadado, hasta el año 1979, cuando fue asesinado. Claro. ¿No? A hierro mata, a hierro muere, ¿no? Además del crecimiento económico que fue notorio durante su mandato, Park también fue conocido por comenzar lo que se llamó la limpieza de las calles de las grandes ciudades del país. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué implicaba? Joana, ya te imaginarás. Sí, por lo que me venís diciendo. Básicamente sacar de las calles a las numerosas personas sin hogar, claro, ¿no? Las personas pobres. Una limpieza, como lo dijiste. Sí, ya que dicha situación hablaba del atraso del país y lo alejaba del desarrollo que querían alcanzar y demostrar, también para afuera, ¿no? Ellos eran del bloque de Estados Unidos, en donde, ya sabemos, ¿no? La opulencia es muy importante. Bueno, había que mostrar todo lo capitalistas que eran todos los edificios que hacían y todo lo bien que estaba el país, pero en realidad barrían para abajo de la alfombra. Exacto. Porque había mucha gente que no había disfrutado de ese crecimiento económico que evidentemente tuvo el país, que había quedado por fuera de eso. Como pasa habitualmente, ¿no? Vos ves que pocos. Bueno, algunos pocos, o por lo menos hay algunos que siempre quedan para atrás, ¿no? Siempre quedan rezagados, con dificultades, viviendo en la calle, pasando penurias. Bueno, a ellos había que sacarlos de ahí, sacarlos del medio. De acuerdo con una investigación realizada por Asia Pacific Journal, tal limpieza social inició con el encierro de más de 68.000 mendigos. O sea, personas de calle, 68.000. Estamos hablando de 70.000 personas prácticamente, ¿no? Algunos de los cuales fueron forzados a trabajar en tierras no urbanizadas en la década de los 60. Algo así que lo llevaban como si fuera a Siberia, ¿no? Sí. Andá para ahí y trabajá. Y ponete a laburar. A laburar en lo que sea, ¿no? Sin ningún tipo de remuneración. Lo importante es que no estuvieran en la calle. Claro. ¿No? Tras el asesinato de Park, que como dije fue en el año 1979, esta limpieza de las calles no se detuvo, sino que en algún punto incluso se incrementó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el país estaba a punto de ser el anfitrión de los Juegos Asiáticos en 1986 y de los Juegos Olímpicos, que se desarrollaron en Seúl en 1988. Plena Guerra Fría. Imagínense, los Juegos Olímpicos, los Juegos Asiáticos, tenía que estar todo perfecto. Tenían que mostrar lo bien que estaban. Y gente viviendo en la calle. Quedaba muy mal, no iba. Pobres. No. Que se mostraran por ahí. No. Y no es cuestión de solucionarlo, es cuestión de barrer para abajo de la alfombra. Era un contexto muy particular, y sabemos muy bien que muchos gobiernos, particularmente este tipo de gobiernos, autoritarios, ¿no? Regímenes totalitarios, utilizan el deporte y este tipo de eventos como para esconder una cantidad de cosas, ¿no? Y mostrar lo potentes que son y lo bien que están y todo lo bueno que hacen por los países. Sí. Pasó una, no, 1000 veces. Sí. No, 1000 veces. Desde Hitler para acá, todos los casos que queramos nombrar. Videla, etcétera, los milicos nuestros, con el mundialito. Con el que después le salió el tiro por la culata, pero bueno. Sí. Bueno, esto pasaba también en Corea del Sur. Viste que somos muy distintos. Sí. ¿Viste? Es el lejano oriente. Sí. Pero en realidad hay cosas que se hay cosas que siempre se repiten en la historia. Bueno, la nueva dictadura, tras un golpe de Estado, en este caso a través del general Chun Du-hwan. Opa, qué bien esa pronunciación. Chun Du-hwan. El general, que era peor que el anterior todavía, me parece, ¿no? Él no podía permitir que las grandes ciudades de Corea del Sur dieran una imagen de subdesarrollo, así que la limpieza siguió a todo ritmo, ¿no? La limpieza allí en Corea. Y dentro de este contexto, bastante aterrador, por cierto, bastante oscuro, bastante triste también, nos vemos obligados a mencionar a un nombre que les voy a pedir que retengan. Sí. Y es Brothers Home. Brothers Home, la casa de los hermanos. Sí, Brothers Home. Sí, algo así. Sí. Por ahí. No, está bien. Ni más ni menos que la sede de uno de los hechos más vergonzosos de la historia reciente de Corea del Sur. ¿Qué es Brothers Home? Este es el nombre que se le daría a un centro de bienestar en Corea del Sur entre las décadas de 1970 y 1980. Espero que el término no te engañe. Realmente este lugar es actualmente conocido por ser el causante de diferentes maltratos y crímenes. Todo por una sola idea: eliminar todo símbolo de pobreza.
Bueno, ¿vieron lo que decía, no? Mientras Giovanna pone cara de desesperada por la música. Sí, me pone mal. Es tremenda, la música es tremenda. Bueno, está muy bien hecha para causar esto mismo. Sí, colaborar un poco con la trama. Sí, exacto. Bueno, ¿vieron lo que decía, no? Eliminar cualquier símbolo de pobreza. Exacto. ¿no? De acuerdo a diversas crónicas e investigaciones, porque hubo investigaciones dentro de Corea, entre 1975 y 1987 hubo todo tipo de abusos allí en Brothers Home, como confinamiento, aislamiento, trabajo forzado no remunerado y diversas dinámicas violentas que vulneraron los derechos humanos de miles de personas. Se calcula que en 1983 hubo unos 14.000 vagabundos encarcelados allí, y que hubo más de 16.000 en el año 1986, el año que se realizaron los Juegos Asiáticos, con un nivel de hacinamiento imposible de soportar. Las cárceles uruguayas al lado de esto eran, no sé, cárceles modelo, y sabemos que son un auténtico desastre y una auténtica vergüenza, ¿no? Brothers Home, afincado en la ciudad de Busan, no confundir con Busan, que es Federico, que no tiene nada que ver. No lo responsabilicemos a Busan de esto, que no tiene nada que ver. De esto no, de otras cosas sí, pero de esto no tiene nada que ver. Bueno, llegó a encerrar a personas en forma arbitraria, ¿no? Tipo random. Sí. Como por ejemplo, un empleado de oficina que se quedaba dormido, se iba en un after, ¿viste? Sí. Por ejemplo, vos, que cuando trabajabas en el call center. Sí. Che, muchachos, vamos a salir. Vamos a hacer algo. Y Giovanna sabemos que le da a la cervecita, todo lo que venga, y se mama y se queda tirada en una plaza. Qué que tenés mía. La tipa se mama y se queda tirada en la plaza, ¿viste? Entonces, te quedas dormida ahí. Sí. Ahí te agarraban. Te agarraban porque pensabas que era una homeless. Una indigente, homeless, pobre, y dale, te llevaban. Y yo tengo toda la pinta aparte. Y aparte, tremendo. Y sobre todo después de una noche de esas, ¿no? Bueno, noche de borrachera. Bueno, dale para adentro, te llevaban para ahí. O niños, por ejemplo, que estaban solos en la calle por determinada razón y que en realidad estaban esperando, por ejemplo, el tren para ir a ver a sus familiares en otras ciudades o en la misma ciudad en cuestión. Y los veían ahí medio solitos y se los llevaban. Patrón también. ¿No? Ay, qué horror. Se llevaron niños, vendedores ambulantes y cualquier persona vulnerable, incluso discapacitados, a quienes trasladaban en camionetas y luego eran vigilados por lo que se llamaba como jefe de pelotón. Bien. Que eran particularmente violentos, ¿no? Estos jefes de pelotón. Sí. Inclusive, esto es terrible y nos hace acordar a épocas oscuras también en nuestra patria, en nuestro querido Uruguay. Sí. Muchos niños fueron sacados del país bajo el pretexto de adopción y aún en el día de hoy no se sabe dónde están. Wow. O sea, que esos niños que muchas veces eran recogidos de la calle de manera arbitraria o aleatoria, después ganaban platica con las adopciones y se los llevaban del país, ¿no? Mientras tanto, las personas recluidas allí producían mercancía para diferentes eventos, como los Juegos Asiáticos, por ejemplo, sin recibir un solo peso a cambio. De 1975 a 1987, Brothers Home encerró hasta 40.000 personas que estuvieron confinadas en sus instalaciones, de las cuales murieron unas 600, se calcula, de acuerdo con datos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada en Corea en el año 2023. Mirá lo que generó esto, ¿no? Una comisión estatal. ¿Se acuerdan de aquella de la Comisión para la Verdad o algo que se generó acá en Uruguay? Bueno, esto es medio parecido y hubo una investigación muy fuerte que, bueno, que más o menos fue calculando los daños de esto, ¿no? Increíblemente o no tanto, Brothers Home era dirigida por un ex sargento del ejército que se llamaba Park In-geun. También Park, pero otro Park. Bien. No Park, el anterior dictador, no, otro Park. Viste que allá Park son unos cuantos. Lleno. Y él, el señor Park, el que regenteaba, digamos, Brothers Home, fue condecorado con distintas medallas del gobierno, justamente por dirigir de forma ejemplar este centro de bienestar, como se le conocía. Sin embargo, años más tarde, se reveló que Park emitía órdenes en el lugar como si se tratara él mismo de un campo de concentración.
seguramente aquellos que vieron la serie van a encontrar una similitud muy grande con esto que estoy contando, porque en definitiva siempre se trata de lo mismo, de las personas más vulnerables al servicio del poder económico y político. Exacto. Que ustedes lo ven en la serie, en la primera temporada se aprecia claramente y en la segunda también, aunque tiene características bastante diferentes, ¿no? Pero también el telón de fondo es exactamente el mismo. Pero también hay otras similitudes que son más fuertes, que son más potentes. Por ejemplo, en Brothers Home las personas eran llamadas por números, igual que en la serie. Sí. Y además, la vestimenta de los residentes de Brothers Home ¿era parecida? Es muy parecida a los de los participantes del juego del calamar. Y ahora sí le pido a Anita que vaya poniendo la foto 3, la foto 4 y la foto 5. Mirá. Uy. Mirá. Ahí estamos viendo, mirá. Poné primero la 1 a Anita, poné de vuelta, ahí va. Ahí vemos a residentes que tenían como una especie de equipo, como, digamos. Sí, deportivo, digamos. Deportivo, en este caso verde. Igual que el de la serie. Igual le ponían tapabocas, se ve, a los residentes. Ahora poné la segunda foto que muestra el parecido entre el protagonista de la serie y, una persona que estaba... Una persona que estaba recluida, exacto, capaz que en los años 80 o algo así, ¿no? Lo único que tiene de diferente el uniforme es el color. En este caso es el color, ¿no? Y después es lo mismo, Y fíjate ahora la tercera foto, están todos allí, son ¿cuántos? Hay cientos que hay. No sé, como que subiendo una escalera y también con esos mismos equipos deportivos. Todos en filita, todos en fila, como cuando iban a los juegos en la serie. Ahí está. Y hay unas escenas también de cómo era el lugar por adentro. Eso. Tipo rosado, así. Pensé que era mentira. No, y es bastante parecido a cómo... Son muy parecidas. Sí. Pensé que esas fotos eran No. Es realmente muy clara la similitud. También se habla de que los residentes eran obligados a permanecer en posiciones incómodas durante horas y también a participar en juegos macabros, igual que en la serie. Claro. Recordemos la serie, ¿no? Participás de juegos macabros por eliminación. Exacto. Básicamente, si pasabas, pero otro quedaba en el camino y no solo quedaba, sino que se moría. La quedaba, ¿no? Y los juegos son particularmente macabros porque parecen juegos de niños y se transforman en algo absolutamente tremendo, ¿no? Absolutamente sangriento, horrible, cruel además. Sí. Uno de los sobrevivientes de Brothers Home, el señor Han Jung-sung, repasó los dibujos con que ilustró sus memorias en una nota que recogió El Mundo de España algunos años atrás. Según dice esta nota, en todas las ilustraciones se repite el mismo escenario: monigotes portando palos que infligen estremecedoras torturas a los pequeños. En este caso niños, porque este señor, que reitero el nombre, Han Jong-sung, era un niño cuando fue detenido y recluido en ese lugar, y él ahora logró salir de ese sitio, cuando ese sitio dejó de estar operativo, y bueno, cuenta su historia y tiene esas ilustraciones. Nos hacían recostarnos en el suelo y levantar a la vez el tronco y las piernas. Era muy difícil mantener el equilibrio y nos golpeaban en la planta de los pies. Si perdías la posición, te pegaban todavía más, asegura señalando uno de los dibujos. ¡Qué horror! ¿No? Además, Han dedicó 2 ilustraciones a la jornada en la que vio matar a golpes a un compañero. Vamos a ver dos fotos de las ilustraciones para que ustedes se hagan una idea simplemente de lo que estamos hablando. Fíjate, ¿no? Para aquellos que no están en el MOB, le pedimos que se conecten, pero si no pueden, porque muchas veces uno está haciendo otra cosa y no puede entrar al MOB, les contamos que hay 3 niños que están mirando, ¿no? Aparentemente incluso llorando, parecen estar. Parece que sí. Hay un señor más grande que está con un palo. Exacto. Y al lado de él hay un niño acostado boca arriba y con, digamos, un rastro de sangre sobre su cabeza. Exacto. ¿No? Y aparentemente muerto. Y todos están vestidos con un equipo deportivo azul, ¿no? Esa es la primera foto. Vamos a ver la otra, la foto número 7, en donde también, fíjate que como que los están torturando, los están haciendo cargar como unos baldes a 2 gurisitos. Mientras tiene el que los cuida, como digamos, como un palo y los amenaza, ¿no? Exacto. Tiene como unos globitos. Estas son ilustraciones, ¿no? Historieta. Es como si fuera una historieta.
pero es la manera que encontró él de recrear aquella situación que vivió cuando era un niño en este lugar, ¿no? Qué horror. Que se llamaba Brother Homes y que era una especie de lugar que graficaba lo que era una época, esa limpieza callejera que estaban haciendo. Que no quiere decir que todos los lugares eran iguales, pero seguramente hubo lugares que capaz que no eran tan crueles como este, pero seguramente hubo lugares en donde las personas eran tratadas de esta forma, ¿no? Exacto. De manera salvaje. Recién en el año 1987, fíjate, ¿no? Sí. Se revelaron las atrocidades cometidas en Brothers Home, después de que se llevó a cabo el arresto de Park In-geun, que era el regente, digamos, ¿no? Y el cierre de las instalaciones que él dirigía. Por lo que pude ver, esto se desentrañó, se resolvió porque se lograron escapar algunas personas, 10 o 11 personas, entonces hicieron la denuncia y ya el gobierno había caído, porque estamos hablando de 1987, ¿no? Sí. Y ahí lograron como poder irrumpir ¿no? Y arrestar a Park In-geun. No obstante, y esto es realmente indignante, solo fue condenado a 2 años y medio de prisión y murió de causas naturales en el año 2016. O sea que él fue preso. Pero murió mientras libre. Estaba. No. Murió en 2016. A él lo apresaron en el 88, 87. Por ahí. Estuvo 2 años. Salió. Divino, ¿eh? Y en 2016 murió, pero de causas naturales, ¿no? La mayoría de los responsables no enfrentaron consecuencias legales. Este señor estuvo 2 años y poco preso, los demás no enfrentaron consecuencias legales. Por lo que durante todos estos años las víctimas de Brothers Home han luchado para que se castigue a los culpables. Recién el año pasado, el principal fiscal de Corea del Sur, el año pasado, ¿no? Sí. De esto hace más de 40 años. Sí. Se disculpó por una investigación fallida sobre las violaciones a los derechos humanos de miles de personas en Brothers Home. La disculpa llega casi 3 décadas después de que el propietario de la instalación fuera absuelto de cargos graves. Qué horror. O sea, fue condenado pero absuelto de los cargos más graves, ¿no? Que le hubieran implicado una condena mayor. Exacto. Dijo el fiscal, el gobierno de entonces usó el poder del Estado para detener a ciudadanos en el centro de confinamiento de Brothers Home con el propósito disfrazado de protegerlos. Los presos fueron sometidos a trabajos forzados mientras experimentaban violencia brutal y otras graves violaciones de sus derechos humanos. Esto lo dijo el fiscal general, que se llama Moon Moo-il. Pero llegó esto muchísimo tiempo después. Recién en este momento Corea reconoce los vejámenes que se cometieron hace muchísimos años atrás. ¡Qué horror! ¿No? Moon se disculpó tras una reunión con decenas de expresos, porque claro, las víctimas están vivas todavía. Claro. Están vivas porque eran niños cuando esto sucedió y no hace tanto tampoco. La mayoría de los cuales eran niños cuando la policía y los funcionarios de la ciudad los sacaron de la calle y los encerraron en Brothers Home. En la reunión hablaron de sus experiencias en las instalaciones, incluido el trabajo esclavo y las agresiones casi diarias. Estamos hablando de que se calcula que 600 personas murieron ahí, además, ¿no? 600 personas. Actualmente el fiscal Moon está presionando por una apelación excepcional para que la Corte Suprema reabra el caso y corrija los graves errores del pasado. Pero claro, si bien, como decíamos recién, muchas de las víctimas todavía están vivas, los responsables eran más grandes. Sí, claro. Y el máximo responsable se haya muerto. Claro, el máximo responsable sabemos que murió. Exacto. Y que estuvo 2 años preso nada más. Y los otros probablemente estén muertos o vaya a saber dónde están o en qué condiciones. O sea que, de todas maneras. ¿Y hubo algún resarcimiento, sabes, para las víctimas ahora o están buscando algo? Eso se está buscando. Debería haber un resarcimiento estatal porque Brothers Home era bancado por el Estado. Claro. ¿No? Tenía, digamos, le pagaban por hacer ese trabajo de limpieza. No, de lugar de bienestar. Sí, claro. ¿No? Supuestamente, les pagaban. Entonces, es el Estado coreano que tiene una responsabilidad muy fuerte por sobre las víctimas. Entonces están trabajando, además, por si puede haber un resarcimiento civil. Y ni que hablar, digamos, una penalización, ¿no? Claro. Que haya un castigo penal para aquellos que fueron responsables. Que no solamente fue el regente, sino varias personas más. ¿No? A todo esto, ¿qué dice el creador
de la serie. ¿Qué dice? ¿Quieren ver una foto Sí, del creador de la serie? Vamos a ver la foto, ahí está. Ay, qué joven. Tiene 54 años más o menos. Parece más joven incluso. No, la verdad que se mantiene espectacular. Se llama Hwang Dong-hyuk. Y nunca dijo que se inspiró en estos hechos. Ajá. Sí comentó que lo influyeron algunos sucesos de la historia coreana, no dijo cuáles. Sí. Mencionó algunos cómics que consumía en su juventud también como inspiración. Sí. Y fundamentalmente se refirió a sus propios problemas o a sus propias experiencias con las deudas y las dificultades económicas. Hay muchos de los que participan del juego del calamar que tienen grandes problemas económicos, entonces están jugados, no les importa nada. Exacto. ¿No? Apuestan. Sí, evidentemente el tema de las deudas, ¿no? Y el tema de la usura es muy fuerte en Corea. Sí. ¿No? Es muy fuerte. Entonces la gente empieza a pedir plata y después no tiene cómo pagarla. Exacto. Eso es muy claro en la sociedad de Corea porque está, reitero, reflejado en todos las series que uno ve. Las películas. Vos ves la serie, la película y vos ves que va siempre para ese lado, ¿viste? La diferencia entre los ricos y los pobres. Y aparte los ricos allá realmente tienen mucha plata. Claro. Deben ser de los lugares más desiguales del mundo. Tienen plata. Vos ves lo que es Seúl, ves lo que son las grandes ciudades, ¿viste? Es una opulencia impresionante. Y después hay franjas de la sociedad que viven con mucha precariedad. Y se ve que eso es muy sentido en Corea y que viene o es, digamos, resultado de todo lo que pasó después de la guerra. Claro. ¿No? Que fue una guerra terrible. Vos fijate, en ese espacio tan chiquito, 2,5 millones de personas murieron. Sí. ¿No? Vos fijate. De todas formas, pese a que él nunca lo dijo, parece difícil creer que el caso de Brothers Home haya estado ajeno a su inspiración. Y en todo caso, lo que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, Johanna, es la famosa frase tantas veces utilizada: cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia. ¡Ay, qué lindo, Santi! Bueno. Me encantó. Pará, una cosa que quería aparte, decirte. ¿viste cómo nos complementamos con Nacho Alcuri? Me encanta, me encantó. Salió espectacular. Él me decía, voy, si vos vas con lo de Brothers Home, y yo le decía, voy, sí, pero vos tiralo. ¿Sabés qué? Me tomé el atrevimiento de pasarle a Anita las fotos del lugar. Sí. Por si quiere pasarla. Me encanta. Porque en realidad no sé qué tan buena calidad sean las fotos, perdona, ni por eso. Pero, bueno, él dice que no se inspiró, pero los colores, todo. O sea, ¿Están para pasar? Sí. Cuando puedas, Anita, sin apuro. Todas ahí estamos viendo. Mirá lo que es eso. Es como es demasiado. Esas escaleras, claro. Lo otro es mucho más pomposo, todo perfecto, todo prolijo. Pero si vos ves. Pasaron años. Y allá era todo mucho más precario porque vivían en la mierda, básicamente, ¿no? Pero si vos ves la imagen, la estética, esa escalera rosada con el fondo verde, ¿no? Es muy de la serie. Es muy parecida. Mal. Es muy parecida. Muy parecida. O sea que. Qué miedo. Vieron muchas veces cómo. Es muy interesante ver las series, ¿no? De los países que están un poco más alejados y que uno tiene esa idea de Corea del Sur, bueno, los tigres del sudeste, que son que son espectaculares. Y cuando uno mira la serie dice, mirá los problemas que tienen en esta sociedad y mirá dónde parten las cosas. Exacto. Porque la verdad, o sea, el juego del calamar no es antojadizo, ¿no? O sea, lo hizo por algo, ¿no? Y si no lo hizo por esto puntualmente, que ya verdad que parece muy difícil que no haya sido así, lo hizo por una situación que ellos viven y atraviesan. Sí. Y que es muy sentida en el país y que genera una brecha muy grande, sin duda, ¿no? Sin duda que es así. Sí, exacto. Y gracias, esta foto, la verdad que tuviste bárbaro en mandarla. En mandarla, y Anita también. Que me reimpactó cuando las vi. No, es increíble, es increíble. Si se ha hablado bastante poco de esto, yo tuve la suerte de verlo en el Twitter. Y nada, y a partir de ahí me adentré un poco más en la historia y me pareció interesante. Vamos a hacer una pausa, propongo. Sí. Y después lo que vamos a hacer, vamos a leer un poco mensajes, porque hay algunos mensajes sobre esto. Y nada, eso. Me encanta. Ya volvemos. Somos todo por la misma plata. Con Andrés Reyes, Belén Zorrilla, Santiago Díaz y Johanna Gane.